Ah, hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a hablar acerca de la tercera parte, acerca del libro que habla acerca de los pastores, el procedimiento, cómo se hace, y vamos a comentar algunas cosas acerca de este libro, este capítulo. Sin más que decir, vamos. Preparación para audiencias judiciales, o sea, todavía tienen que prepararse. Muy bien, vamos a ver. Selección del comité judicial y coordinador. Si bien no es necesario transmitir detalles extensos de un caso a todos, se debe presentar suficiente información para que puedan determinar si realmente se ha cometido una ofensa de expulsión, o sea, una ofensa merecedora de una expulsión de un comité. De ser así, quienes están mejor calificados para manejar el caso deben de manejarlo. Muy bien. Yo pensé que todos estaban bien calificados. En el caso de los pastores, yo pensé que todos estaban calificados y es por eso que son pastores. Pero según este capítulo, no todos están realmente calificados. No lo digo yo, lo dice el libro. Sigamos. Cuando los pastores determinen que se necesita una audiencia judicial, los que estén presentes en la reunión deben elegir a los pastores que servirán en el comité y designar quién será el coordinador. Sigue diciendo, los pastores elegidos deben ser hombres de discernimiento y buen juicio. Otra vez, ¿no se supone que un requisito para ser nombrado pastor es precisamente tener discernimiento y buen juicio? Entonces está que se pide acá algo que ya debería tener la otra, la persona antes de ser seleccionada. Esta información muchas veces no está al alcance de todas las personas. Digo muchas veces porque en algunas ocasiones sí ha estado al alcance del público en general. Sigue diciendo, por lo general es mejor que los pastores nuevos sirvan con los más experimentados. Por supuesto, eso es solamente lógica, ya que nunca servirían como observadores en un comité judicial. El comité debe estar integrado por 3 pastores, ¿ya? No obstante, los casos complejos pueden justificar tener 4 o 5 pastores con experiencia en el comité. Eso quiere decir, a ver, me pongo a pensar en lo que se dice acá y no salgo de mi asombro al tener que leer que en ocasiones especiales o complejos, casos complejos, se necesitan 4 o 5. Que 3 personas no es suficiente. Es más, yo diría 2 personas son suficientes. Pero ya, 3. En el caso 4 y 5, ¿qué casos complejos pueden justificar eso? Yo no aceptaría que más de 2 se cuelen ahí. Si los pastores saben que el acusado tiene fuertes sentimientos contra un pastor en particular, sería mejor no usarlo. No debería suceder esto, porque si supuestamente un pastor ha tenido que pasar tiempo y ha tenido que cumplir una serie de requisitos que están en la Biblia, entonces no tendría por qué nadie tener sentimientos fuertes contra nadie, contra ningún pastor. Pero es una contradicción acá. Sé lo que van a decir. No,
pero nadie es perfecto, cometemos errores, nadie puede cumplir todos los requisitos al pie de la letra, nadie puede cumplirlos todos. Entonces, ¿para qué se les nombra? Y ni siquiera es una votación democrática, es una votación, es un nombramiento prácticamente, he dicho prácticamente a dedo. Antes era democrático, antes, pero ahora ya no lo es. Entonces, esa es la cuestión, que cuando tú no haces las cosas democráticamente, y hay un querido amigo que hace más de 10 años me dijo, nosotros no aplicamos la democracia, sino la teocracia. Teocracia. O sea, la teocracia es mejor que la democracia. Un pastor que sea pariente cercano, haya tenido negocios con el acusado o tenga una amistad especial con él, normalmente no se verá en el comité. En la rara circunstancia en la que 3 pastores no estén disponibles para servir en un comité judicial, se puede usar otros pastores de una congregación vecina o el siervo para completar un comité de 3 miembros. En el caso del siervo, todavía pasa con 11 la situación, porque es el que ve todo. Pero en el caso de otro, de otra congregación, pucha, ¿para qué? Para que se entere toda tu intimidad, todas tus cosas. Y quién sabe si ese que no está en tu misma iglesia, quién sabe si guardará el secreto, si realmente este, se puede confiar en su palabra. No lo veo bien, es mi opinión. Muy bien, preparando la mente y el corazón para juzgar. ¿Para juzgar qué? ¿Para juzgar qué? Esa es mi gran pregunta. No, no le veo la pies y cabeza a que para juzgar. Los pastores están juzgando por Dios y son responsables ante Él por el juicio que dictan. Es posible que su decisión tenga consecuencias duraderas y de gran alcance para la persona involucrada, los miembros de su familia y otros miembros de la congregación. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 al 7. ¿Qué nos dice? Ahí nos dice, y pasó a decir a los jueces, vean lo que hacen, porque no es para el hombre que ustedes juzgan, sino que es para Jehová, y él está con ustedes en el asunto de juicio. Y ahora que el pavor de Jehová llegue a estar sobre ustedes, tengan cuidado y actúen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni parcialidad, ni aceptación de soborno. Suena bonito, suena bonito los versículos que acabo de leer, pero es el Antiguo Testamento. Nosotros no nos guiamos por el Antiguo Testamento, los procedimientos. No, nosotros nos guiamos a partir de Mateo hasta Revelación, nada más. No tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Lo único que podemos hacer con el Antiguo Testamento es aprender lecciones, es historia, pero de ahí a usar los procedimientos del Antiguo Testamento, si tú quieres usar un procedimiento del Antiguo Testamento, debes usar toditos. No vas a estar escogiendo al que más te guste, el más te convenga. Así no funcionan las cosas. ¿Eres o no eres? Se acabó. Ahora bien, si en las escrituras, si en el Nuevo Testamento o escrituras griegas tú encuentras algo que está ligado al Antiguo Testamento, vale esa cuestión. Pero si tú no encuentras nada en el Nuevo Testamento
Y si lo encuentras en el Antiguo Testamento, no vale. Cristo es el fin de la ley. Entonces, Segunda de Crónicas suena muy bonito, pero vamos a ver las circunstancias en las cuales se escribió. Segunda de Crónicas se escribió porque en ese entonces Israel era una nación de más de 2 millones de personas. 2 millones, más de 2 millones. Entonces, esa nación tenía sus propias leyes y mandatos que le fueron dados por Dios. Eran el pueblo de Dios. Entonces, todos ellos, no había distinción. No había distinción entre un pecado y un crimen. En esos tiempos, el crimen, el pecado eran uno solo. No había distinción. Los jueces tenían que juzgar las dos cosas, crímenes y pecados. Los crímenes y los pecados son muy diferentes. No se deje engañar. Un pecado es el adulterio, pero no es un crimen. Un pecado es la fornicación, pero no es un crimen. Entonces hay que diferenciar. En esos tiempos de Segunda de Crónicas, cuando se escribió estos versículos, no había esa distinción, pero ahora la hay. ¿Y por qué la hay? Porque el cristianismo está en todos los países del mundo y no todos los países del mundo aceptan los procedimientos de la Biblia. Por ejemplo, este es un país laico. Entonces, empezando por ahí ya vamos mal. Entonces, nadie le ha dado ni a pastor, ni a siervo, autoridad para que juzgue a otro ser humano de sus pecados. Pero nada, el único juez es Cristo Jesús. ¿Y por qué es apropiado que Cristo Jesús sea el juez? Porque Él puede ver el corazón, la mente, y conoce cómo lo han criado usted y cómo usted, lo que usted ha sufrido en la vida o los logros que ha tenido, Él lo sabe todo. Otro ser humano no lo sabe. ¿Correcto? Esa es mi reflexión sobre este párrafo de este libro de los pastores. Permitir que un inicuo sin arrepentimiento permanezca en la congregación podría resultar en una mala influencia. El no remover al individuo también puede minimizar el mal en la mente del pecador y en la mente de otros que puedan conocer su pecado. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué nos dice? Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada. Ya, pero no dice acá que tengas que votar a alguien, que lo tengas que expulsar o lo tengas que excomulgar. Para nada. Acá el versículo está hablando acerca de las obras de la carne. Entonces, no está hablando en ningún momento de remover a nadie, ni de expulsar, ni de juzgar. Está simplemente describiendo las obras de la carne. Invitando al acusado a la audiencia. Interesante. Es mejor que dos pastores lo inviten oralmente. Su invitación debe incluir la siguiente información. Antes de proseguir, quiero indicar de que este procedimiento que acabo de leer, que dos pastores lo inviten oralmente, o es algo nuevo o es algo que no se obedeció en el pasado. Porque a mí me invitaron a una audiencia judicial, pero lo hizo una sola persona, un solo pastor. No lo hicieron dos. Este libro que estoy analizando fue publicado y distribuido en el año 2019. Entonces, no sé
si esta información es nueva o es antigua y no la han cumplido. A ver, ¿qué información debe incluir la invitación? Primero, aclare que la reunión es una audiencia judicial. Segundo, explique cuál supuestamente fue su curso de acción. Tercero, indique la hora y el lugar de la audiencia y cómo la persona puede comunicarse con el coordinador si no puede reunirse a la hora y el lugar programados. Si las circunstancias lo permiten, celebre la audiencia en la congregación. Este escenario teocrático pondrá a todos en un estado de ánimo más respetuoso. También ayudará a garantizar una mayor confidencialidad para el procedimiento. Bueno, la sugerencia para la persona que tenga esta invitación es que lo haga en otro lugar que no sea el que se está diciendo. Porque según lo que dice este párrafo, este, hay mucho más respeto en un edificio que en otro, que en una casa. Entonces, como hay más respeto en un edificio, no sé por qué, eh, va a ser confidencialidad, más respeto. Entonces, a la próxima vez que me inviten, que sea en su casa o que sea en un lugar que no sea el templo o la iglesia, ¿no? Que no sea ahí. Ahora, el punto 2. Explique cuál supuestamente fue su curso de acción. Supuestamente porque deben hacer investigación antes de pasar a esta audiencia. Cosa que tampoco. Si en verdad este arreglo fuera basado en la Biblia, si en verdad lo fuera, no habría que seguir todas estas formalidades. Se haría de frente. Pero como no hay un sustento bíblico, lo acabamos de leer, del Antiguo Testamento se está basando en el Antiguo Testamento para desarrollar este arreglo. Entonces, el, el objetivo, entonces por eso es que tiene que hacerse estas, estas, este, estos parámetros, estas instrucciones, con el objetivo de darle un poco más de seriedad para que el acusado vea de que es algo serio, es algo bíblico, es algo, ya hemos visto de que no hay un versículo que lo diga. Invitaciones, por eso he puesto la imagen de una invitación con una rosita. Sería hermoso si te invitaran así. Vamos a ver. Dejar el asunto sin resolver puede dañar a la congregación y al acusado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué puede dañar a la congregación? ¿Es un criminal la persona a la cual están diciendo todo eso? Porque si es un criminal, debería ser reportado a las autoridades, no a los pastores. Solamente los criminales pueden dañar algo, las personas que se comportan mal. Dañar la congregación es un término un poco abierto que puede llevar a muchas interpretaciones. Si el acusado no está disponible para recibir una invitación oral a pesar de los repetidos esfuerzos del comité judicial, entonces el comité judicial debe enviar una invitación por escrito. Muy bien, eso es más recomendable que lo anterior que hemos visto. Mucho más recomendable. No deje información confidencial en un contestador automático o correo de voz, ni le envíe por correo electrónico, mensaje de texto u otras formas de mensajes electrónicos. Una invitación escrita firmada por el comité judicial debe incluir la misma información descrita anteriormente para una invitación oral. Si es posible, envíe la invitación de tal manera que los pastores puedan verificar que el destinatario la recibe. A ver, no dejar información confidencial porque hay algo que se está ocultando.
o es algo, cuando es algo que está en la Biblia, no hay motivo por el cual estar preocupado por las confidencialidades. No le veo el, el sentido, pero si es algo no muy claro en la Biblia o no está en la Biblia, recomiendo a la persona que está en este problema que espere, que espere y siga estas instrucciones, que reciba la invitación por escrito. Es mejor. Muchas personas no lo saben, pero es mejor recibir esta invitación por escrito. Mucho mejor. Y ustedes me pueden indicar sus opiniones en la caja de comentarios también. Encuentro con los cónyuges. Si la acusada es una hermana casada, es mejor tener a su esposo creyente. Es su cabeza. Sus esfuerzos por restaurarla y dirigirla puede ser de ayuda. Si hay circunstancias inusuales, por ejemplo, si los pastores sienten que sería mejor no invitar al esposo debido a su preocupación por la seguridad de su esposa, debe llamar al departamento de servicio. El dichoso departamento de servicio. 1 Corintios 11:3. O sea, si es una hermana, necesariamente tiene que saberlo su esposo. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez, la cabeza de la mujer es el varón. A su vez, la cabeza del Cristo es Dios. Claro que sí, pero o sea, ¿ustedes creen realmente que una hermana va a querer confesar sus pecados sabiendo de que si los confiesa no hay confidencialidad? Es decir, de que va a recibir la ayuda sin que su esposo lo sepa. Lo que les estoy indicando, más bien va a hacer que las hermanas no quieran confesar nada y sigan con su doble vida, con su pecado. Y es más, en Santiago se dice de que una persona tiene que ir, no es que está obligada o porque otro cree que debe ir, no. El texto bíblico dice, ¿hay alguien enfermo? Que llame así a los ancianos o pastores, que llame, no que obligadamente tiene que ir. Si el acusado es un hermano casado y quiere que su esposa creyente esté presente en la audiencia, ella puede asistir. O sea, en el caso de un varón, sí es opcional, pero en el caso de una mujer, no lo es. Ahora, el texto de 1 Corintios 11:3 en ningún momento indica acerca de este tema. Indica la jefatura. Si el esposo cometió adulterio, tiene la obligación de informar a su esposa de los hechos. El comité judicial debe preguntar sin demora a la esposa cristiana qué le ha dicho su esposo. Si él se niega a informar de su adulterio, los pastores deben informarle que debido a la conducta de su esposo, depende de ella decidir si persigue un divorcio bíblico o no. A ver, esto ya no es del libro, este es mío. La pregunta sería, ¿están los pastores 100% seguros de la fornicación y adulterio? ¿Tienen por lo menos 2 testigos o hay evidencias más allá de la confesión? ¿Qué hay de los hijos menores del matrimonio? ¿Qué tal si la hermana desea divorciarse, pero los hijos no quieren separarse de su papá, no quiere que se separen?
¿Qué se hace en ese caso? O viceversa. La esposa decide quedarse, pero los hijos quieren que se divorcie. ¿Qué se hace en esos casos? Porque en el párrafo anterior hemos visto de que depende de la esposa si se divorcia o no. Pero ¿qué hay de los hijos menores? Si es que los hay. ¿Qué hay de los hijos menores? ¿No tienen una voz? ¿No tienen una opinión? ¿No tienen sentimientos? Si el acusado amenaza con suicidarse, en los casos judiciales en los que el acusado amenaza con suicidarse, puede ser mejor que el comité suspenda la audiencia para concentrarse en ayudarlo a recuperar el equilibrio. Sería una buena excusa. Sería una buena excusa. Si usted está en este problema, sería una buena excusa que usted quiera acabar con su vida, amenace con acabar con su vida, cosa que se suspende hasta que usted recupere el equilibrio. Puede usted nunca recuperar el equilibrio y nunca le van a hacer ese comité. Así que, aunque he escuchado, y sí son casos reales, de personas que se suicidaron por esta situación, sí sí hay casos. De, por eso es que este arreglo de los comités judiciales y la expulsión no están en la Biblia. Y alguien puede decir, sí están. No, no hay. Deben asegurarle el deseo del comité de ayudarlos y luego abordar el tema de la depresión y el suicidio, utilizando las escrituras y publicaciones basadas en la Biblia. Proverbios 3, 11 al 12. 3, 11 al 12 dice, la disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechaces y no aborrezcas su censura, porque Jehová censura al que ama, aun como lo hace un padre a un hijo en quien se complace. Ya, pero acá dice, hay que leerlo bien, la disciplina de los humanos, de los pastores, de los ancianos, la disciplina de Jehová, ¿ok? No dice la disciplina de ningún ser humano. Ahora vamos a leer Hebreos 4:13, dice, hácete de la disciplina, no la sueltes, salvaguárdala, pues ella misma es tu vida. No veo acá ninguna indicación de algún juicio o de alguna expulsión. Vamos a leer ese texto que es un poco largo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13. Dice, pero se han olvidado por completo de la exhortación que se dirige a ustedes como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Jehová, ni desfallezcas cuando seas corregido por él, porque Jehová disciplina a quien ama. De hecho, azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Para disciplina, ustedes están aguantando. Dios está tratando con ustedes como con hijos. Pues, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si ustedes están sin la disciplina de la cual todos han llegado a ser partícipes, ha llegado a ser participantes, son verdaderamente hijos ilegítimos y no hijos. Además, solíamos tener padres que eran de nuestra carne para disciplinarnos y les mostrábamos respeto. ¿No hemos de sujetarnos mucho más al Padre de nuestra vida espiritual y vivir? Pues ellos por unos cuantos días nos disciplinaban, según los que les parecía bien, pero Él lo hace para provecho nuestro, de modo que participemos de su santidad. Es cierto que ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de gozo, sino penosa. Sin embargo, después, a los que han sido entrenados por ella, da fruto pacífico, a saber, justicia,
Por lo tanto, enderecen las manos que cuelgan y las rodillas debilitadas, y sigan haciendo sendas rectas para sus pies, para que lo cojo no se descoyunte, sino que más bien sea sanado. En primer lugar, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿A quién se está dirigiendo ese consejo? ¿Se está dirigiendo a todos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ungidos, ¿no? No son. Por ahí hay que empezar. Por ahí hay que pensar que no es para todos, es para los hijos de Dios. Segundo, todos los hijos de Dios, los ungidos, han sido disciplinados, porque ahí dice, el que no ha sido disciplinado es un hijo ilegítimo. En otras palabras, un bastardo. No es no es un hijo, es un bastardo. Entonces, al que no ha sido disciplinado es un bastardo. Eh, Realmente todos han sido disciplinados, todos han sido, como dice el texto, azotados. ¿Qué hay de los que han sido eh, expulsados? Ellos han sido azotados realmente, disciplinados, si queremos llevarlo a este contexto. Entonces, ellos sí son hijos legítimos, si es que fueran ungidos, ¿no? Pero todos los ungidos han sido disciplinados, han sido azotados. Si no han sido azotados, son hijos ilegítimos, así como lo dice el texto, no lo digo yo, lo dice el texto. Sigamos. Este me gusta. Si el acusado amenaza con emprender acciones legales. Si el acusado amenaza con emprender acciones legales contra los pastores, deben suspender los procedimientos y llamar de inmediato al departamento legal. Entonces acá hay otro procedimiento que sería bueno que tome nota. Un procedimiento que usted lo puede hacer. Amenace cuando usted lo estén amenazando con una audiencia judicial, con que van a hacer esto, amenácelos con emprender acciones legales, que los va a denunciar. Los va a denunciar, nada más. Y es muy triste que casi nadie que yo conozco, casi nadie sabe de estas cosas. Casi nadie. Es una pena, porque si lo supieran, uff, por eso es que esta información es pública. Porque si esta información fuera pública, uy, otra sería la historia. Si un miembro de los medios de comunicación o un abogado que representa al imputado se comunica con los pastores, estos no deben dar ninguna información sobre el caso ni verificar que existe un comité judicial. Qué lindo, ¿no? O sea, ninguna información sobre el caso, ni verificar que existe un comité judicial. Hay algo chueco acá, hay algo bien chueco, y es que el día que se sepa en la prensa que debería saberse estas pautas, entonces, ¿cuál es el problema? Hay un dicho acá que dice, el que nada debe, nada teme. Si tú crees realmente que el arreglo de los comités judiciales y la expulsión son bíblicos, ¿qué problema hay? Estás actuando a ley, estás actuando con lo que te dice la Biblia. Pero, como ya lo he explicado, no existe ni el arreglo de los comités judiciales ni la expulsión en todo el Nuevo Testamento. No existe. No existe ese procedimiento. Ustedes no van a leer un versículo de la Biblia que diga,
tú tienes que ser juzgado por 3 pastores. Y si no te arrepientes, ellos te van a expulsar. No existe. Y si por ahí hay algún versículo, está muy mal interpretado. Muy mal interpretado que cualquier persona que lee la Biblia y medite en ella se da cuenta, oye, pero esto no es así. Esto no es así. Y por esa razón estoy haciendo este video y hago los videos, porque hay cosas que no cuadran. Hay cosas que no cuadran en la Biblia que se hacen en la actualidad. Más bien deben dar la siguiente explicación. Oh, este es interesante. El bienestar espiritual y físico de los cristianos es de suma importancia para los pastores, quienes voluntariamente brindan asistencia espiritual. Los pastores dan esta asistencia espiritual de manera confidencial. Esto hace que sea más fácil para quienes buscan ayuda de los pastores hacerlo sin preocuparse de que lo que los digan los pastores se divulgue más tarde. ¿Y quién determina que sea confidencial? Si yo soy culpable o yo soy el imputado, yo soy el acusado, si yo quiero que sea público, eh, eh, ellos tienen su parámetro que dice de manera confidencial, pero si yo soy el imputado, yo digo, no, quiero grabar todo, quiero que todo sea público, creo que todo sea transparente. ¿Me van a seguir dando esa ayuda espiritual? ¿Quién decide? ¿Quién decide si es confidencial o si es público? ¿Que se divulgue o no se divulgue? ¿Los pastores? ¿El acusado? ¿Quién decide? Ahora voy a hablar acerca de algo que lo he sacado del gobierno australiano. Les puedo dar el enlace, la página, es el gobierno australiano. No es algo que yo me he inventado o que lo he sacado de una fuente que no es confiable o es una fuente mentirosa. No. La información que voy a revelar a continuación la he sacado del gobierno australiano. Del gobierno. ¿Ok? Para que después no diga. El sábado 6 de marzo del 2021, ¿qué pasó ese día? Se transmitió en Australia un video que decía, ahora que la ley requiere la participación, nos uniremos al esquema. La escritura lo dice en Romanos capítulo 13. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, versículo 1? Vamos a ver, Romanos 13:1. Dice, toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Entonces hay que obedecer al Estado. Entonces eso se dijo en una reunión, ¿no? Lo cual no es correcto. Las organizaciones religiosas no tienen la obligación de unirse a ningún tipo de esquema. ¿Ok? Hay religiones que se han unido voluntariamente, pero nadie está obligado a unirse al plan de reparación australiano. El gobierno australiano está amenazando con revocar el estado de caridad a las religiones que no se unan. Las religiones no tienen la obligación de unirse, pero lo pueden hacer voluntariamente. Si deciden no unirse, se revocará su estado de caridad. No pasará absolutamente nada. Solo pagarán impuestos como cualquier otra corporación, empresa o transnacional. El anuncio que se transmitió no es verdadero, ya que no hay intereses en unirse, sino un temor de perder su privilegio.
Así es. Todo está en la pantalla para que lo lea. Comisión Real Australiana. Traducido al español sería Australian Royal Commission. Antes de proseguir, quería indicar de que este esquema al que hago referencia acá se llama en inglés, se llama Redress Scheme. Redress Scheme. Entonces, para que lo sepan, por si alguien sabe hablar inglés. Muy bien. ¿Qué es la Comisión Real Australiana? Esta comisión tuvo un simple propósito. Querían saber lo siguiente. ¿Cómo maneja usted como institución, no con los individuos, sino usted como institución, este tema cuando demanda su atención? Eso es todo lo que esta comisión quería saber. Nada más. ¿Es una pregunta apropiada? El gobierno australiano permite a las religiones operar en su isla libre de impuestos. Como resultado, las religiones le deben al gobierno, no nada más australiano, sino, creo yo, todos los gobiernos, su transparencia. Hay que tener en cuenta que no todos los pastores son abogados. De hecho, no llegaría ni al 1% del total que son graduados en Derecho en Australia. Hay que tener en cuenta también que si deseamos hablar de los pastores, el porcentaje no llegaría ni al 0.5% en graduados en psicología del total en Australia. Entonces, se quería saber esto en esta Comisión Real Australiana. Es acerca de los abusos sexuales contra menores. Entonces, acá se ve esa simple pregunta del primer párrafo. ¿Cómo maneja usted como institución, no con los individuos, como institución, este tema cuando demanda su atención? Nada más. A mí no me importan los miembros, a mí me importa la institución, la religión me importa. No me importa los miembros, los diáconos, los sacerdotes, los curas, no me importa eso. Me importa su institución. Ujú. Sigue diciendo. C.T. Russell dijo, cuando todos los fondos se agoten y no tengamos dinero, sabemos que es hora de empacar e ir a casa, porque Dios ha terminado su obra. El problema de Australia tiene un par de años, no es reciente. Interesantemente, el gobierno fue el que inició toda esta investigación, cuando deberían ser las religiones las que deberían estar preocupadas por las víctimas y darles ayuda para recuperarse. Con el patógeno, la mitad de las religiones han obedecido las instrucciones del gobierno, la otra mitad no. Por citar un ejemplo, en mi país, las religiones evangélicas y pentecostales han desobedecido desde el primer día la instrucción del gobierno de no reunirse. Alegan de que es su derecho reunirse y que Dios les ha ordenado reunirse. Eso les hace fanáticos, pero las otras religiones, si quieren señalarlos, ellos pueden ser señalados con 2 dedos de frente y perderían. Entonces, el gobierno australiano indicó de que ya que ha habido este tipo de abuso en las religiones, cosa que no me gusta mucho hablar porque el abuso sexual de menores es algo que es un secreto a voces, es algo que siempre ha existido y quizás siempre existirá.
¿Por qué? Porque los más vulnerables y más débiles son los menores. Entonces se abusa de ellos desde el principio de la civilización. Entonces, no se ha querido ver, se ha tapado los ojos, no se ha querido indagar, no se ha querido reconocer el problema. Y es por eso que no me gusta mucho, porque es algo que ya es un problema social que ha existido por miles de años y tal parece que seguirá existiendo. Siempre seguirá existiendo esto. Es como, y está relacionado, es como la pobreza. Siempre existe la pobreza, siempre. En todos los continentes hay pobreza. Hay países ricos, sí. Esos países ricos también tienen sus personas, sus ciudadanos que no son ricos, no son profesionales. Claro, el comparar a una persona pobre de un país rico no es lo mismo que comparar a una persona pobre de un país subdesarrollado. Pero ese será otro tema de otro video. Entonces, siempre ha existido y tal parece que siempre existirá, muy a pesar de los esfuerzos que se hayan hecho. Entonces, se encontró este problema en Australia, alrededor de 1000 casos, 1000 casos de abuso sexual dentro de la religión, de, de, ay, se va. Entonces, por haberse encontrado estos cerca de 1000 casos, el gobierno australiano hizo esta pregunta. ¿Qué hace usted como institución cuando se entera de estos casos? No me interesan los miembros, me interesa usted como institución, como religión. ¿Qué hace? ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, como se descubrió que había miles, cientos de casos, el gobierno australiano ideó este esquema, este redress scheme, para que se les diera una compensación, una reparación a las víctimas. Llámese ayuda psicológica, ayuda económica. Entonces se creó este redress scheme para que las religiones pudieran unirse y apoyar a las víctimas. Y es algo voluntario. Y muchas religiones se unieron, excepto un par. Y estas religiones que no se unieron, el gobierno australiano trató y trató pidiendo que se reunieran para que no hubiera, para que se reconciliara la situación. Pero las religiones, algunas, no quisieron. Entonces el gobierno australiano lo que dijo, bueno, ya que no quieren, vamos a revocarles su estado de religión. Y ahora ustedes van a pagar impuestos como cualquier otra empresa comercial. Cualquier otra empresa de lucro va a ser igual a ustedes que son religiones. ¿Por qué? Porque no quieren hacer algo que es humano, apoyar a las víctimas. Entonces, cuando dijeron que se les iba a revocar ese privilegio de no pagar impuestos, ahí sí, ahora sí vamos a obedecer, se nos está diciendo que obedezcamos. O sea, como se dice en inglés, money talks, el dinero habla. Así que si amenazas a alguien o a algo con el dinero, con sus privilegios, hay que siempre averiguar y cotejar lo que un líder religioso o una organización dice en el 2021 y lo que se dijo en 1921. El paso del tiempo no justifica que se cambie el punto de vista de alguien. Hay que recordar que en el mundo tenemos países pobres
pero también tenemos países ricos y libres. Los países ricos y libres son Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Canadá, Japón, Australia, Noruega, el Reino Unido, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, Taiwán, Suiza, Suecia, Holanda o Países Bajos, Corea del Sur. Creo que no me he olvidado de ninguno, pero yo conté que eran 20. No sé si acá habrá 20. Pero sí, siempre que usted hable de algo, de un acontecimiento mundial, siempre tenga en mente estos países. ¿Por qué se lo digo? Porque este bicho que está con nosotros desde el año pasado, este bicho que no se quiere ir, pero ya todo el mundo está que se vacuna, tomando el ejemplo del bicho, estos países, bueno, uno que otro que no, pero en la mayoría de estos países que acabo de mencionar, el bicho no tuvo el efecto que tuvo en otros países. Muy poquísimas, muy poquísimas muertes, poquísimos infectados, muy buen manejo del bicho, y es más, su economía no se vio afectada por el bicho. Entonces, cuando una persona le diga, el mundo está de cabeza, el mundo está que se va al tacho, el mundo que está que se va a la porra, recuerde estos países, infórmese acerca de estos países. Si todos estos países que están acá están, como dice, en el tacho, están, estamos en los últimos días, que esto, que lo otro, recuerde estos países, averigua acerca de estos países. Si estos países están, como decimos acá, fregados, entonces ahí preocúpese, pero si no está en esto, si la crisis no está en estos países, no se preocupe, de verdad, no se preocupe, porque si estos países no tienen, es que el mundo tiene sus pilares bien puestos. Muy bien, eso fue todo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden de suscribirse y compartir el video. Muchas gracias.